¿Cómo les va? Vamos a intentar explicar cómo se construye una dieta, cómo se evalúa una dieta. Vamos a ver la fórmula calórica y las leyes de Escudero. Así cerramos un poco consumo energético. ¿Te parece? Lo primero que inevitablemente tenemos que hacer en una evaluación de una dieta es preguntarle al paciente qué es lo que consume. Pedirle a nuestro paciente o al individuo que anote en una planilla, en un papel, en donde pueda, lo que consume diariamente y que repita esto durante por lo menos 3 días, porque lo que se va a obtener después es un promedio de los 3 días, ¿eh? Recuerden, siempre que ustedes tengan que evaluar una dieta, le van a pedir en lo posible al paciente que deje registro de lo que consume durante 3 días. Esto es un poco difícil en la práctica real, pero inevitablemente, conceptualmente, se debería hacer. Vos tenés que decirle que anote qué está comiendo y cuánto come. El paciente no tiene obligación de saber porciones, cantidades, pero más o menos aproximadamente. Uno se rige por el tamaño de, no sé, el tamaño de un cassette, el tamaño de esto, de aquello, como para tener una idea. Que anote durante 3 días lo que consume, separado día por día. Yo acá puse un ejemplo inventado, totalmente inventado. Mi paciente consume en un día 800 gramos de pan francés, 150 gramos de mortadela y va a consumir 500 centímetros cúbicos de vino tinto. A partir de esto vamos a averiguar cuántas calorías aportan estos tres alimentos. Yo lo inventé, chicos, para ver el ejemplo, nada más, ¿de acuerdo? Entonces con esto vamos a averiguar el valor calórico total real. ¿Cuánto está consumiendo diariamente mi paciente? Con mucho cariño en una tabla, esto es lo que me anotó mi paciente y sobre la planilla yo hice los cálculos. Voy a repetir, los valores están inventados, no están sacados de ningún lado, pero ustedes deberían. A ver, supongamos que el paciente me trae el alimento y me dice, alimento 800 gramos de pan francés, 150 gramos de mortadela, 500 centímetros cúbicos de vino. Esos son los tres alimentos que mi paciente consume. Mi primera columna pertenece a proteínas, segunda columna a lípidos, tercera columna a hidratos de carbono o glúcidos. Bien, yo voy a buscar en la tabla de alimentos, una tablita que la vende la facultad y ustedes deberían tener en mano, van a buscar los alimentos. Los alimentos que aparecen en la tabla aparecen en una lista, embutidos, carnes, verduras, frutas, todo ese tipo de cosas, aparecen cada 100 gramos, los alimentos sólidos cada 100 gramos. Después van a encontrar una lista de alimentos líquidos. Los alimentos líquidos, las bebidas, aparecen cada 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. Por lo tanto, ustedes van a tener una lista que, por ejemplo, cada 100 gramos de carne, tantos gramos de proteína, tantos gramos de lípido, tantos gramos de glúcido. Por lo tanto, ustedes tendrán que hacer una simple regla de tres. A ver, pan francés. Yo acá en pan francés obtuve 20 gramos de proteína a partir de una regla de 3. La regla de 3, ¿cómo sería? Si cada 100 gramos de pan francés tengo tantos gramos de proteína, para 800 gramos de pan francés, ¿cuántos gramos totales de proteína tengo? Y así hago lo mismo con lípido y con glúcido. Después repito la maniobra con la mortadela. Cada 100 gramos de mortadela, tantos gramos de proteína, 150 gramos de mortadela, X gramos de proteína, X de lípido y X glúcidos. A mí lo que me interesaba que vieran en este punto es el alcohol. Los 500 centímetros cúbicos de vino tinto no tienen proteínas, ni lípidos, ni glúcidos. Por lo tanto, no puedo calcular nada. Me interesa el vino solamente por el aporte energético del alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Una vez que yo ya tengo los cálculos de los gramos, voy a obtener gramos totales. Me interesan cuántos gramos totales de proteínas consume, aportado por todos los alimentos, cuántos gramos de lípidos y cuántos gramos de glúcido. En este caso, mi paciente consume por día, en promedio por día, inventado, chicos, 30 gramos de proteína, 84 gramos de lípido y 270 gramos de glúcido. Claro, a mí me interesa el aporte energético, por lo tanto debo convertir estos gramos en kilocalorías.
Recuerden que las kilocalorías es la cantidad de calorías que aporta cada gramo de alimento al oxidarse o al metabolizarse. Un gramo de proteína se metaboliza aportando 4 kilocalorías. Cada gramo de lípido cuando se metaboliza aporta 9, se tiene el mayor poder energético, y los glúcidos 4. La famosa regla 4-9-4. Entonces, por regla de 3, si querés, y si no directamente, multiplica por 4 el total de proteínas, por 9 el total de lípidos y por 4 el total de glúcidos. Cuando multiplicaste por 4, por 9 y por 4, obtuviste tres valores: 120 kilocalorías, 756 y 1080. Repito, valores inventados a partir de los gramos, que después obviamente matemáticamente 30 por 4 me da 120, ¿no? Bien. Cada uno de estos encerrado en un círculo es un valor calórico de proteína, de lípidos y de glúcidos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarlos. Sumo las kilocalorías aportadas por las proteínas más los lípidos más los glúcidos, me da un valor de 1956 kilocalorías. Pero, que no son el total, porque tengo que incorporar el alcohol. El alcohol yo ya sé que por cada gramo aporta 7 kilocalorías vacías. Cualquier bebida alcohólica. Lo que cambia es la graduación de alcohol. Entonces ustedes van a tener una lista de bebidas alcohólicas que te dice cuántos gramos de alcohol aporta. ¿Eh? Entonces, a partir de ahí, yo por regla de 3 averiguo cuántos gramos de alcohol aporta los 500 centímetros cúbicos de vino tinto y luego multiplico por 4. El valor lo inventé. 340 kilocalorías es lo que me da medio litro de vino tinto. Entonces, 340 kilocalorías vacías más 1956 kilocalorías totales me da un total de 2.296 kilocalorías por día, que eso es el total de lo que consume. Eso es el valor calórico total real en este paciente. Recuerden que los valores están inventados solamente para mostrarles cómo se obtiene. La pregunta del examen es muy sencilla: ¿cómo se obtiene el valor calórico total real? Y bueno, debo pedirle al paciente que anote los alimentos que consume y a partir de ahí buscar en la tabla de alimentos, por regla de 3, cuántos gramos de proteína, lípido y glúcido aporta cada alimento, sumar gramos totales, multiplicar por 4, 9 y 4 y obtener. Y la pregunta del final es: ¿qué hago con el alcohol? ¿El alcohol forma parte del valor calórico total real? La respuesta es sí. Por eso la estoy sumando, por eso lo puse en el ejemplo. Bien, una vez que obtuve lo que consume, inevitablemente debo obtener lo que debería consumir, el valor calórico total teórico. ¿Cuánto debería consumir? ¿Cuánto debería consumir para cubrir sus requerimientos diarios de energía? Recuerden que los requerimientos diarios de energía constituyen la energía interna del sistema y que desde el punto de vista nutricional es metabolismo basal, termorregulación y actividad. Metabolismo basal, termorregulación y actividad, que termodinámicamente podría ser representativa de un trabajo interno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eh, para averiguar lo que debería consumir, necesito dos datos: el peso teórico y la actividad. Peso teórico expresado en kilogramos. ¿De dónde carajo saco el peso teórico? Bueno, hay una tabla, según tabla, yo necesito saber el sexo del paciente, la edad y la talla. Recuerden que el sexo tiene que ver un poco con, el sexo biológico tiene que ver un poco con la biomasa, ¿no? El varón tiene un poco más de biomasa que la mujer, por eso se necesita sexo para determinar el peso teórico. La talla, porque me permite saber en parte la energía, cómo se distribuye, y la edad, porque tiene que ver un poco si está creciendo, si no está creciendo, el adulto mayor, donde el metabolismo basal se reduce y ese tipo de cosas. Básicamente, si a vos te preguntan cómo averiguás el valor calórico total teórico, o sea, lo que debería consumir, vos le tenés que contestar: bueno, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto debería pesar. Para eso busco en tabla, señora, con los datos de mi paciente. Datos que aparecen en la planilla que te anotó el paciente cuando te dijo qué es lo que comía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo otro que tenés que averiguar es qué actividad realiza. Actividad igual a trabajo. Guarda, no es trabajo expansivo, es trabajo. Trabajo.
desde el punto de vista termodinámico, todo lo que gasta el tipo, trabajo. Ahora, ¿qué hace tu paciente? ¿Es albañil? ¿Es piloto de avión? ¿Es astronauta? ¿Es estudiante de medicina? Si es estudiante de medicina, su actividad es muy poca, gasta muy poco. Fíjate que la unidad es kilocaloría, kilogramo día. Eso es pregunta, la actividad. ¿eh? Hay una tabla de actividad que desarrolla, arranca con 25 kilocalorías, 30, 35 y creo que llega a 40. Es lo que va consumiendo. Si vos fueras operario, no sé, albañil y levantás bolsas, estarías en 35 o 40. El estudiante de medicina en 25 aproximadamente. Bien, una vez que tengo la actividad en la tabla y tengo el peso teórico buscado en tabla, lo que hago es multiplicar peso teórico por actividad. Así se calcula el valor calórico total teórico. Peso teórico por actividad. ¿eh? Inventé los valores. 60 kilogramos de peso por 30 kilocalorías kilo día me da un valor total de 1800 kilocalorías día. Bien, este valor es lo que debería consumir y lo voy a comparar con lo que consume. ¿De acuerdo? Perfecto. Siempre que te pidan evaluar una dieta, siempre que te pidan evaluar una dieta, cualquiera, cualquier dieta, la del astronauta, la del pingüino, no sé, la del mono, la que se te ocurra pensar, todas las dietas se evalúan igual. ¿Cómo se evalúan? A través de evaluando las leyes de Escudero. Tenés que evaluar si la dieta es completa, si es suficiente en cantidad, si es completa en calidad, si tiene una distribución armónica y a partir de ahí si es una dieta adecuada. Lo de la adecuación es importante entenderlo porque es la ley universal, es la que engloba todas las otras e incluye no solamente lo nutricional, sino todo el entorno del paciente. Por eso, dígame, alumno, ¿cómo evalúa la dieta de tal cosa? Y vos decís, ¿qué me estará preguntando? Te está preguntando cómo haces para evaluar una dieta, si es o no adecuada. Entonces tenés que determinar si cumple con la ley de la cantidad, con la ley de la calidad, la ley de la armonía, y la adecuación. Para eso tuviste primero que hacer lo que vimos, determinar cuánto consume y cuánto debería consumir y pedirle al paciente que te anote obviamente todo lo que come, ¿no? En esta primera ley o ley de la cantidad, esta ley establece que un individuo debe incorporar a través de los alimentos toda la energía necesaria para cubrir sus requerimientos diarios de energía. ¿eh? Si uno cierra los ojos y se va a termodinámica, lo que entra al sistema se transforma por metabolización en energía interna. Y según la física, energía interna igual a calor más trabajo. Biológicamente, la energía interna se va a transformar en lo que conozco ahora como el valor calórico total de los alimentos incorporados. Y esto por metabolización se va a transformar. Parte de energía para mantener el metabolismo basal, la termorregulación y la actividad, que luego se disipa fuera del sistema como calor. Y una parte de energía quedará disponible para transformar en un trabajo expansivo que estaría representado por el crecimiento. Pero vamos a poner en claro algo. La ley de Escudero, en este caso estamos hablando de individuos ya adultos. Hay un ejercicio en la práctica que les dieron a ustedes, donde hay un pibe de 19 años y este pibe de 19 años ya no crece más. Por lo tanto, todo lo que consume debería ser lo justo y necesario para cubrir todo lo que gasta. Energía interna igual a calor. Ya no crece más. ¿ah? Entonces, si come de más, no todo lo va a quemar. Por lo tanto, algo va a quedar. Va a quedar. Va a quedar y va a quedar transformado en tejido adiposo. Por eso ustedes van a ver que se va a incrementar el peso. La primera ley de Escudero se relaciona, chicos, con la primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de la energía. Y esta primera ley o ley de la cantidad, después la vamos a relacionar con el índice de masa corporal. ¿eh? Para que vean, va de la manito.
Va de la manito con esto. ¿Sí? Perfecto. Para poder evaluar la ley de la cantidad, tengo que comparar lo que consume con lo que debería consumir. El valor calórico total real con el teórico. Ingresos y egresos. Bueno, acá tienen un poco integrado la termodinámica, por la duda no les quedó claro. A ver, si el valor calórico total real es mayor al teórico, o sea, si come más de lo que debería comer, su dieta será considerada hipercalórica, come más de lo que debería. La ley no se cumple por ser excesiva en cantidad. ¿Está? Por eso necesito calcular. Recuerden que este paciente consumía 2.296 kilocalorías y debería consumir 1.800. ¿Está? Recuérdenlo. Seguro el ejercicio inventado que hice. Si consume más de lo que debería, o sea, si su dieta es hipercalórica, las entradas de energía son mayores a la salida, porque gasta más de lo que debería gastar. Por lo tanto, la energía que no libera como calor no puede ser quemada, no puede ser tirada, no puede ser destruida y por lo tanto debe ser transformada. No puede ser guardada como energía, por lo tanto debe ser guardada como tejido, o sea, como energía química de reserva, guardada como tejido adiposo. Es por eso que este tipo que come de más, lo que no gasta en metabolismo basal, en termorregulación, en actividad física, lo va a transformar en grasa. Y eso va a elevar su peso corporal. Su peso real va a ser mayor al teórico. Al teórico que vos buscás por tabla. Debería pesar 60 kilos y pesa 72, tiene 12 kilos de más. Eso, 12 kilos de más grasa. Recuerden que un gramo de grasa aporta 7 kilocalorías. Saquen la cuenta cuánto más está consumiendo diariamente. Ahora, ¿qué pasa con su índice de masa corporal? El ICM. El índice de masa corporal es un cociente, o sea, la división entre el peso corporal expresado en kilogramos y la altura del paciente expresado en metros elevado al cuadrado. Por eso es superficie. Es peso sobre superficie. En realidad es peso dividido la talla al cuadrado. Pero bueno, ¿ah? Se considera que el índice de masa corporal normal oscila el cociente normal entre 20 a un 25, 20 a 25. Si mi paciente come de más, el rango está por arriba de 25, tiene un índice de masa mayor a 25. Puede estar gordito, levemente obeso, o sea, con un sobrepeso, obeso grado 1, grado 2 y andás a saber a dónde. Come de menos, como en la situación posterior, tiene que estar por debajo de 20. Si su peso real es mayor, es porque tiene un exceso de peso. Y esto se debe al aumento del tejido adiposo, mirado desde el punto de vista energético, producto de la ganancia de energética, de la ganancia de energía. ¿Qué gana? Energía interna. La variación de energía interna, ¿se acuerdan? Es positiva. Gana energía. Energía interna igual a calor, más trabajo, más energía química de reserva. Energía interna igual a calor, más trabajo, más energía química de reserva. En el adulto el trabajo vale cero, lo que sale es calor y lo que queda guardado es energía química de reserva en forma de tejido adiposo. Si la situación es al revés, si lo que consume es menor a lo que debería consumir, come de menos, las entradas son menores a las salidas o las salidas mayores a las entradas, como quieran, la dieta es hipocalórica, la ley no se cumple por ser insuficiente en cantidad. No cubre los requerimientos diarios. Por lo tanto, este tipo tiene un peso real menor al normal. Está flaco. Y su índice de masa corporal estará por debajo del 20. La disminución de su peso se da en primera instancia a la pérdida de tejido adiposo, que es más la energía de reserva para darle energía a la célula. Transformás la energía del tejido adiposo en glucosa a partir de una encrucijada metabólica. Necesitas glucosa para producir ATP. No la tenés, tomás el adiposo, ¡plup!
y por vía metabólica lo convertís en glucosa, una vía alternativa. Y cuando no tenga lípido, agarrar las proteínas. Eso es lo que hace tu hígado. ¿Sí? Acá la variación de energía interna es negativa. Estamos de acuerdo, la energía final menor a la energía inicial. Al principio toma la energía del tejido adiposo, pero cuando esto se prolonga en el tiempo, ya no solamente va a tomar adiposo, sino que va a empezar con las proteínas. Empieza a destruir proteínas circulantes, lo que genera en un tipo desnutrido inmunosupresión, inmunodeficiencia, y después sigue con la proteína estructural. Por eso ustedes van a ver que un tipo desnutrido, muy desnutrido, estamos hablando de un grado extremo, es piel y hueso, ¿eh? Porque se ha comido su propio músculo, inmunodeprimido, se agarra toda la enfermedad de vida y para ver, ¿m? Y van a ver que algunos desnutridos tienen pancita, y esa pancita se debe a la pérdida de proteínas plasmáticas, fundamentalmente en la albúmina. No puedo explicarlo porque no hay forma de explicarlo a través de este medio. Por último, si lo que consume es igual a lo que debería consumir, y acá hacemos hincapié en algo. Igual, exactamente igual, no. Hay un rango de variación de un 10%. ¿Está? Un rango de variación del 10%. ¿Sí? Entonces, si el rango de variación es del 10%, lo que consume tiene que estar más o menos 10% por arriba o por debajo de lo que debería consumir. ¿Está? Según esta teoría, mi paciente debería consumir 1800 kilocalorías. ¿Sí? Según el cálculo que hicimos inventado, 60 kilos por 30 kilocalorías. Me da 1800. El 10% de 1800 es 180. Por lo tanto, 1800 más 180 me da un tope de 1980. Pero mi paciente consume 2200, por lo tanto estoy por arriba de lo que debería. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo saqué el 10% por arriba porque yo ya sabía, pero yo saco 1800 es el teórico. El 10% de 1800 es 180. Entonces tengo 1800 por arriba, 1980 y por debajo tendría 1520. ¿Sí? Perdón, 1620. Entre ese rango de variación hablamos de que una dieta es normocalórica. En este caso, mi paciente tiene una dieta hipercalórica, ¿de acuerdo? La teoría que te dice, si consume lo mismo que debería consumir, su dieta es normocalórica. Se cumple la ley por ser suficiente en cantidad. ¿Y el peso? Y el peso será el esperado. Y su índice de masa, el que debería tener. Y la variación de energía interna, cero. No gana ni pierde. ¿Está? Entra igual a lo que sale en la cantidad de energía calórica que igual a la cantidad de energía química que ingresó. La variación de energía interna, cero. Estamos hablando siempre del adulto sano. En el niño, esto no es así. En una dieta normocalórica, la variación de energía interna es positiva porque el tipo crece. Respecto a la segunda ley, es algo mucho más sencillo. La segunda ley lo que evalúa es la presencia de los 6 alimentos básicos. ¿Cuáles son los alimentos básicos? Los energéticos, proteínas, lípidos y glúcidos. Los no energéticos, vitaminas, agua y sales minerales. Una clásica pregunta, una clásica pregunta es, ¿cuál de los 6 alimentos básicos es el más importante de todos? Y uno dice, con justa razón y pensando así sin saber mucho, podría decir, y las proteínas, porque son estructurales, o los glúcidos, bla, bla. En realidad, son los 6 alimentos básicos importantes por igual. Los 6. Yo creo que esto lo puse en la clase anterior, pero lo repito porque me parece importante. Los 6 alimentos básicos tienen la misma importancia, porque los 6 en conjunto permiten el crecimiento, la reparación y el mantenimiento celular. Después podemos discutir funciones de uno, funciones de otro, pero los 6 en conjunto, por lo tanto, tienen que estar presentes, tienen que estar presentes. No evaluamos acá, en esta ley, la cantidad, evaluamos la presencia. Por eso la pregunta es,
Dígame, señor, ¿usted tiene en su alimentación algo que no coma? ¿Algo que no le guste? ¿Algo que por cuestiones económicas no pueda comer, por cuestiones culturales, por cuestiones, qué sé yo, religiosas? O sea, no como carne por una cuestión, el vegetariano, por ejemplo, tendría una dieta carente, porque no consume alimentos de origen animal. Si bien esto podría discutirse hoy, porque hay alimentos que reemplazan algunos componentes de la carne. Otros establecen que, bueno, que no pueden reemplazar todos los alimentos, los aminoácidos esenciales, pero esto es una discusión. Básicamente, ¿qué le pregunta al paciente? Y dígame, ¿usted come carne? Sí, ¿cuántas veces por semana? ¿Cuántas veces por día? ¿Qué tipo de carne come? ¿Roja, blanca, blanca? Bien. ¿Fruta? Sí, ¿qué come? Y si te dice come banana solamente, también es carente. Porque para ser completa, las frutas tienen que ser variadas. Y si te dice como verdura, pero lo único que come es acelga, también es incompleta, porque la dieta tiene que ser variada. Entonces la pregunta tiene que ser puntillosa. ¿Qué come? ¿Come verdura? Sí. ¿Cuál? ¿Come esto? ¿Come aquello? Sí. Bien. ¿Toma agua? No. Bien. Entonces, incompleta. ¿Se entiende cómo preguntar? Pregunta, pregunta. ¿Come tal cosa? ¿Come verdura? ¿Come fruta? ¿Qué tipo de fruta? ¿Cuántas frutas? Eso es ley de la calidad. Si no hay ninguna restricción, su dieta será completa, en calidad. Bueno, un poco repetimos lo que dijimos en la lámina anterior, ¿eh? Acá, en el caso de nuestro paciente que consumía mortadela, pan y vino, su dieta es totalmente incompleta. No tiene una gota de verdura, no tiene fruta, no consume agua, totalmente carente. ¿Eh? Pero bueno, el ejemplo es muy vulgar, lo puse solamente para mostrar los cálculos, pero imagínate que fuera ese. Entonces siempre tenés que investigar, preguntar, ¿qué comer? ¿Eh? Si te dice, ¿usted come verdura? Sí, sí, doctor, como verdura. Bueno, ¿qué verdura? Acelga. No, no. Acelga sola, no. No, como acelga. O sea, recuerden que las verduras, para ser completas, tienen que ser variadas y esto implica distintos colores, qué sé yo, remolacha, ensalada de zanahoria, tomate, o sea, no le hace asco a ninguna verdura. Con respecto a las carnes, todo tipo de carne, obviamente en su proporción adecuada. Agua, fundamentalmente el agua. La sal no tiene que ser incorporada a la sal, ¿eh? Porque ya los alimentos tienen sales minerales, por eso es importante el aporte de vegetales a la dieta. ¿Eh? Las sales minerales están mucho en los vegetales, mucho en los vegetales. ¿Sí? Las legumbres, los lácteos. ¿Estamos de acuerdo? Si te dicen, no, doctor, yo leche no tomo nunca, listo. Esto es carente. Esto es carente. Ahora, si te dice, no tomo leche, pero me clavo 3 yogur por día, bueno, entonces estamos hablando de lo mismo. Ahí ya hablamos de una dieta en lácteos completa. Bueno, con respecto a la tercera ley, la ley de la armonía, lo que lo evalúa es la distribución porcentual. ¿Eh? Cada alimento tiene una función y cada alimento aporta una determinada cantidad de energía. Tiene que haber una distribución armónica, o sea, no tiene que ser ni excesiva en lípidos ni deficiente en proteína o en glúcidos. Porque recuerden que la primera fuente energética son los glúcidos. Las fuentes de reserva energética son los lípidos y la proteína, pero yo necesito proteínas para formar la estructura. ¿Eh? Esta fórmula calórica es la recomendada por el doctor Escudero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Distribución porcentual de los alimentos que aportan energía en la dieta. Eso sería la fórmula calórica recomendada para un adulto normal. No hablamos de un paciente postoperatorio, no hablamos de un niño, no hablamos de un deportista que va a entrenar porque juega mañana, en donde esta fórmula puede modificarse. Para un individuo común, sano, pero común. ¿Sí? Bueno, para evaluar la fórmula calórica, primero debo calcular la fórmula calórica del paciente
Recordando siempre, y esto es pregunta de examen, que el alcohol no se incluye en la fórmula calórica. Retomemos un poco el ejercicio que habíamos armado nosotros, inventado los valores, repito. El paciente consume proteína 120 kilocalorías por día, lípidos 756, glúcidos 1080, alcohol, alcohol, alcohol 340 kilocalorías por día. Esto me da un valor calórico total real de 2296 kilocalorías por día. Ya sabía que es hipercalórica, ¿eh? Porque lo máximo tolerable era 1980, que era el valor calórico total teórico. Bien, tengo el valor calórico total real, ahora voy a calcular la fórmula calórica. El planteo que yo debo hacer es el siguiente. Le puse, fíjense que en un círculo puse ojo, alcohol, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se incluye, pero miren esto, sí influye en el valor calórico total real. Por lo tanto, mi planteo será, si el valor calórico total real equivale al 100% de todas las calorías incorporadas, ¿qué porcentaje corresponde a las calorías aportadas por las proteínas? X%. Así se plantea la fórmula calórica. Entonces lo resolví con los tres grupos. Miren, si 2296 kilocalorías día, que es el valor calórico total, real, es el 100% de energía, 120 kilocalorías aportadas por las proteínas, ¿qué porcentaje son? Me da 5,22. Yo soy medio pavote, en realidad podría haber puesto 5 y redondearlo, pero bueno, 5,22. Después hice lo mismo con los lípidos. Si 2296 kilocalorías corresponde al 100% de energía, 756 kilocalorías aportadas por los lípidos, ¿qué porcentaje? 33. Y con los glúcidos, 47. Entonces me da 5,22% de proteínas, 33% de lípidos, 47% de glúcidos. Los tres constituyen la fórmula calórica. Ahora, si ustedes suman los tres porcentajes, no me da 100%. ¿Por qué no me da 100%? Y bueno, porque el alcohol me está robando un porcentaje. O sea, 2296 kilocalorías es el total, se incluye el alcohol. Yo no puedo no incluirlo. Por eso acá ya tengo un déficit. En la fórmula calórica no incluyo el alcohol. En la fórmula calórica, cuando se incluye el alcohol, la suma de los tres porcentajes no puede dar nunca 100%. Bien. Comparo la fórmula calórica obtenida con la recomendada. La recomendada del día de 15% de proteína, de 25 a 30 de lípidos, 50 a 60 de glúcidos. Mi paciente tiene 5,22% de proteínas, o sea que es hipoproteica porque está por debajo del 10. ¿Tá? Lípidos, 33% es normolipídica. Y acá me paro un poquito, voy a decir, ¿cómo? Pará, si el máximo es 30. Sí, pero acá también tengo un rango de 10% de variación. 30, el 10% es 3, o sea que hasta 33 llego. Tomalo con pinzas si querés. Podríamos decir que era hiperlipídica, pero bueno, la bibliografía dice que hay un rango de variación del 10%, para no ser tan estricto matemáticamente. Con respecto a los glúcidos, tiene un 47%. A ver, el mínimo de glúcido es 50%, por lo tanto el 10% de 50 es 5. O sea que hasta 45% de glúcidos podríamos considerar normoglucídica. Tiene 47. ¿Ah? En la vieja época esto hubiera sido hipoproteica, hiperlipídica, hipoglucídica. Pero bueno, hoy se considera un rango del 10% inclusive para los porcentajes, por lo tanto, ¿tá? Igualmente esto no modifica muchas cosas, no modifica la interpretación. Me queda algo. La suma no da 100%. Esto se debe al alcohol que robó un 15%, 14 y pico. Los rangos de variación son del más menos 10%, lo aclaramos recién. La ley no se cumple. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es disarmónica. ¿Por qué es disarmónica? Y porque es hipoproteica. No porque consume alcohol, ¿eh? Guarda, ¿eh? No, 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 no. Los porcentajes no están dentro de la normalidad. Todos tienen que ser normoproteica, normolipídica, normoglucídica. Acá es normolipídica, normoglucídica, pero es hipoproteica. Usted me puede decir, bueno, porque consume alcohol. Está bien, pero no es el problema.
podría haber no consumido alcohol y haber sido hipoproteica. Y esto haría que la ley no se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? La dieta es disarmónica no por el consumo de alcohol, sino porque no cumple con los porcentajes recomendados, no por otra cosa. ¿Sí? Cuarta ley de la adecuación. Dígame, alumno, ¿cuándo es adecuada una dieta? Y bueno, una dieta adecuada cuando es suficiente en cantidad, cubre todos los requerimientos de energía, cuando es completa en calidad, o sea que mi paciente consume los 6 alimentos básicos, y cuando es armónica en su distribución, o sea que los porcentajes están distribuidos en función de los requerimientos energéticos. Ahora, tengan en cuenta esto, podría pasar que una dieta no cumpla con una de las primeras leyes y ser adecuada igualmente. A ver, lo que pasa es que acá tengo que tomar el aspecto ya no solamente nutricional, sino el entorno de mi paciente. Imaginen una situación, paciente con sobrepeso. No puede tener una dieta suficiente, porque si no, no baja de peso. La dieta debe ser insuficiente en cantidad, no cumplir con la primera ley, pero ser una dieta adecuada para la necesidad de mi paciente. ¿Entiende? Supongamos otra situación, un paciente que por una cuestión cultural no consume carnes, tiene una dieta incompleta, no cumple con la segunda ley. Sin embargo, es adecuada, vos no lo vas a obligar a comer lo que no quiere comer. Vos como médico tendrás que saber que la dieta es incompleta y por lo tanto tendrás que buscar la manera de reemplazar los alimentos que no consume por otros parecidos. Suplementar la dieta, evaluar y ese tipo de cosas. ¿Queda claro? ¿Mm? Eh, por eso la ley de la adecuación es la más importante de todas, porque no es solamente el aspecto nutricional, sino que ve el aspecto social del paciente, psicológico, religioso, cultural, económico, todo, todo. ¿Eh? Acá hagan hincapié en esto. A veces puede ser incompleta o, qué sé yo, insuficiente, pero ser una dieta adecuada. Para la adecuación tengo que evaluar el entorno biopsicosocial. Lo último es un regalito, eh, una definición de alimentación recomendable. Tiene que ver un poco con lo que es la ley de adecuación, pero a nivel poblacional, ¿no? ¿Sí? Dice, es aquella que permite satisfacer requerimientos nutricionales de los distintos periodos biológicos, ¿eh? Contemplando los aspectos placenteros de comer y que contribuyen a mantener el estado de salud, prolongar la vida laboral y llegar al envejecimiento sin alteraciones patológicas. Guarda con esta definición porque la he escuchado varias veces y no saben esta red. Es una pavada. Bueno, van a rendir y a veces lo único que te preguntan cuáles son las pautas para una buena alimentación, pautas para una buena alimentación o los 10 consejos que vos darías para una muy buena alimentación o las recomendaciones, pautas, consejos, recomendaciones, como quieran. Esto es de la Sociedad Argentina de Nutrición. Estas pautas permiten efectuar promoción de salud y prevención. Promoción y prevención. Te la leo un poquito, pero es muy fácil. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos, o sea, los 6 alimentos básicos, para que tu dieta sea variada. Se recomienda tener por lo menos 30 minutos diarios de actividad física, mantener un peso corporal acorde. Si vos no tenés actividad, lo que comes no lo gastás y muy probablemente tu peso se vaya para arriba. ¿Sí? Básicamente es. Tomar abundante agua, por lo menos 8 vasos diarios o un total de 2 litros por día. No esperar a tener sed. ¿Eh? Tener cuidado con el agua que tomás, en lo posible agua potable. ¿Sí? Lo aclaro por las dudas porque lo aclara el texto. Yo no lo puse, pero lo aclaro. Por lo menos consumir 5 porciones diarias de fruta y o verdura de todos los colores. No es 5 frutas y 5 porciones de verdura, sino entre fruta y verdura 5 porciones diarias. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Mm? Eh, Reducir el consumo de sal, evitar los alimentos con alto contenido de sodio. Esto tiene que ver mucho con la parte de los embutidos, los conservantes, ¿eh? Que elevan la presión y que hoy se sabe es un factor de riesgo para la salud cardiovascular.
Reducir el consumo de bebidas azucaradas, viste que hoy está todo light, ¿eh? Ojo con los light, porque a veces las bebidas light también tienen sustancias que elevan la presión. Por ahí te bajan el azúcar, no tienen azúcar, no te engordan, pero tienen sustancias que pueden elevar la presión, ¿sí? Alimentos con alto contenido de grasa y sal. Alto contenido de grasa en los embutidos, muchachos, ¿eh? ¿Está? Lo que son de rico, pero bueno. Incorporar lácteos en lo posible descremados, por lo menos 3 porciones diarias. Cuando hablamos de 3 porciones diarias, te recomiendo 200 centímetros cúbicos de leche por día, promedio, ¿sí? Salvo que estés embarazada o que estés en crecimiento, ¿está? O que seas una persona que ya está en menopausia, donde tiene que incorporar lácteos por la osteoporosis, para evitar la osteoporosis. Aparte de eso, tomar sol. Pero bueno, disminuir el consumo de carnes rojas, fundamentalmente la carne con alto contenido graso. Vos podés comer carne roja, pero la carne magra es prácticamente sin grasa, es la carne que vos cocinás y cuando se enfría es una suela, porque es seca. Esa es la carne magra. Reemplazar la carne roja por la carne blanca o el pescado 3 veces por semana. En un momento se hablaba que carnes rojas con poca grasa, la del cerdo, sí, pero no, para el cerdo es gordo, sí. La ventaja que tiene el cerdo es que la grasa se ve a simple vista, entonces vos podés sacarle la grasa al cerdo. En cambio, la carne de vaca, la fibra grasosa, la grasa está entre la fibra muscular y a veces no se percibe esa grasa y por eso es mayor el contenido de grasa en carne roja de vaca que en la carne roja de cerdo, en ciertos cortes, ¿sí? Incorporar legumbres, cereales, semillas, frutas secas y aceites crudos. Esto fundamentalmente por los omega 3 y los omega 6, los ácidos grasos sí, insaturados, que ayudan a reducir el colesterol y ese tipo de cosas. Y los aceites crudos, porque cuando vos utilizás el aceite y lo cocinas, pierde sus cualidades, ¿eh? Pierde sus cualidades, no te sirve de nada. Por eso si vos fritás, la fritura del aceite te hace mal, porque no sirve, pierde cualidad. En cambio, crudo, 2 cucharadas sopera, por ejemplo, en una ensalada de aceite crudo. Y la comida que harías frita, no la hagas, que la hace al horno. ¿Sí? Está bien, qué sé yo. Y el consumo de alcohol, bueno, ser responsable. Responsable como eh, implica, según la teoría, dicen, que el hombre puede consumir hasta 2 medidas de alcohol por día y la mujer uno. Y no es un problema de machismo, sino un problema de metabolismo. La mujer, desde el punto de vista biológico, tiene menor capacidad de metabolización del alcohol que el hombre. ¿Sí? Esto no quiere decir que no tenga mejor cultura alcohólica que el hombre, que es un problema aparte. Una cosa es la cultura alcohólica y otra cosa es la metabolización. Bueno, todos tendrán su propia experiencia. Eh, lo único que quedó, que no lo expliqué porque me parece que lo pueden leer ustedes tranquilamente, alimentación en el Paleolítico, la desadaptación, ¿sí? De la alimentación actual. Ustedes recuerden que nuestro aparato digestivo tiene el mismo tiempo evolutivo que el Sapiens, o sea que no ha evolucionado, por lo tanto nuestro aparato digestivo es el mismo que tenía el primer hombre que apareció en la Tierra, el paleolítico, un hombre paleolítico, que estaba acostumbrado a comer raíces, tubérculos y esas boludeces. Por eso, como los cambios fueron culturales y no genéticos, nos hemos desadaptado genéticamente a la alimentación, nuestro aparato digestivo está adaptado a comer como el paleolítico, claro, ustedes miran como el lindo, el paleolítico come raíces y tubérculos, y yo no quiero comer raíces, yo quiero una hamburguesa con papa frita, sí, obviamente, pero eso es cultural, no biológico. Tu organismo está mejor adaptado a comer fibra dietaria y no a comer papa frita, pero bueno, sí, dame una fibra dietaria y una papa frita, a ver qué hacemos. Entonces, esa alteración cultural de la alimentación ha desencadenado un conjunto de enfermedades por desadaptación genético-ambiental. ¿Eh? Nuestro aparato digestivo no está adaptado a la alimentación actual. Los cambios alimentarios son culturales.
¿de acuerdo? Y han producido enfermedades por desadaptación, como por ejemplo la hipertensión arterial, el cáncer de colon, el cáncer de mama, ¿sí? La constipación, ¿estamos de acuerdo? La diabetes, por ejemplo. No le echemos la culpa a la evolución de la diabetes ni del cáncer de colon. O sea, son factores genético-ambientales que potencian, obviamente, con la cultura alimentaria, ciertos factores, ciertas enfermedades. Bueno, creo que está todo lo que quería decir. Espero que les sirva y bueno, los cálculos, vuelvo a repetir, son ejemplos inventados, así que no busquen los valores porque no los van a encontrar. Eh, Espero que les sirva. Cualquier cosa lo charlamos en la consulta. Un abrazo. Chao, chao.